Era el año 1932. El cielo sobre el Valle de los Lamentos no era azul, era de un blanco enfermizo, pesado, como una bóveda de plomo fundido que aplastaba toda esperanza de lluvia. La tierra, antes orgullosa y fértil, ahora se resquebrajaba en un mosaico de cicatrices sedientas, aullando en silencio por una gota de humedad. En las vastas y opulentas haciendas de la élite terrateniente, el pánico se respiraba en el aire caliente y polvoriento. Los hombres que creían que los billetes de banco podían gobernar los elementos, los magnates que habían construido imperios de arrogancia, observaban con los ojos inyectados en sangre cómo sus reinos se reducían a cenizas secas. Los motores diésel, monstruos de acero y grasa que habían costado fortunas, rugían con desesperación. Las gigantescas bombas de extracción de agua de Don Alarico, el señor absoluto de aquellas tierras, tosían humo negro y escupían un lodo espeso y asqueroso. Había invertido exactamente $4.850, una fortuna obscena para la época, en maquinaria de última generación, en tuberías de cobre reluciente y calderas traídas de Europa, convencido de que la ingeniería moderna podía exprimir hasta la última lágrima de la capa freática. Pero la naturaleza implacable y justa no responde al oro. A medida que el sol evaporaba implacablemente sus lagos artificiales, robándoles centímetros de agua por día, los motores se sobrecalentaban, los engranajes rechinaban y finalmente estallaban en una lluvia de chispas y humo. El ganado de élite colapsaba sobre el polvo. El imperio de la soberbia se asfixiaba bajo el peso de su propia ignorancia termodinámica. Pero a pocos kilómetros de allí, en las profundidades de la Tierra, el mundo era completamente distinto. Allí abajo, lejos del castigo del sol, la temperatura era una constante perfecta, un abrazo perpetuo de 14 grados centígrados. No había polvo, no había ruido de engranajes rotos. Solo existía el aroma antiguo a piedra húmeda, a mineral limpio y el sonido más hermoso que un ser humano puede escuchar en medio del apocalipsis, el suave y rítmico plip-plop de gotas de agua cristalina cayendo sobre un estanque de roca natural. En la penumbra fresca de aquella caverna de piedra caliza, Mateo, un muchacho de apenas 16 años, con las manos endurecidas por los callos y la mirada profunda de un anciano, observaba en un silencio solemne. A su lado, Elías, un niño de 7 años, y Clara, de apenas 5, bebían con avidez de un cuenco tallado en madera. El agua estaba helada, pura, filtrada por las mismísimas venas de la montaña. No había algas, no había evaporación, no había escasez. Mientras los ricos lloraban lágrimas de polvo sobre sus cheques inútiles, el joven marginado al que la sociedad había desechado como basura mantenía a salvo las vidas más inocentes del valle, cobijados en el vientre protector de la tierra. ¿Cómo era posible que un huérfano, armado únicamente con la sabiduría de los antiguos, el respeto por las leyes de la física y una voluntad inquebrantable, hubiera logrado doblegar la furia de una sequía histórica, mientras la arrogancia de la academia y el dinero fracasaba estrepitosamente? Para entender esta ironía, esta sublime justicia poética, debemos retroceder 6 meses en el tiempo, al día en que el mundo de Mateo se rompió por completo. El portón de hierro forjado del orfanato de San Jerónimo se cerró a sus espaldas con un chasquido metálico, frío y definitivo. Era una mañana gris, mordida por el viento helado de finales de invierno. El director de la institución, un hombre de rostro afilado y corazón aún más estrecho, se había asomado apenas por la rendija de la puerta. «Tienes 16 años, Mateo. Para el Estado ya eres un hombre», había dicho el director sin una pizca de empatía en su voz monótona. «Nuestros fondos son para niños. Tú ya no eres nuestro problema. Toma esto. Es lo único que dejó tu padre antes de morir. No regreses». Y así, con la ropa raída que llevaba puesta y un sobre amarillento en las manos, Mateo fue arrojado a las calles de un mundo despiadado. Al abrir el sobre, no encontró dinero ni una carta de amor filial. Encontró una escritura de propiedad vieja y manchada de humedad. El documento lo declaraba dueño de la parcela número 49, en los límites rocosos del Valle de los Lamentos. El texto legal la describía de manera humillante: cantera abandonada y pozo inundado. Valor comercial, nulo. Le habían entregado una herida abierta en la tierra, un agujero inútil. Pero Mateo no podía permitirse el lujo de la desesperación. El ego no habitaba en su pecho. Su mirada se desvió rápidamente hacia la pequeña ventana del segundo piso del orfanato. Allí, apretando sus rostros contra el cristal empañado, estaban Elías y Clara.
No eran sus hermanos de sangre, pero en el infierno de San Jerónimo la sangre significa poco y las lágrimas compartidas lo significan todo. Mateo sabía cuál era el destino de los niños menores cuando cumplían los 8 años. Serían enviados a los asilos de trabajo del norte, lugares sombríos de los que rara vez regresaban enteros. No iba a permitirlo. Su padre le había dejado un pozo inútil, sí, pero él tenía 2 brazos, una mente despierta y un corazón que latía por proteger a los más frágiles. Esa misma noche, desafiando las leyes de los hombres, Mateo trepó por la enredadera del muro trasero de San Jerónimo, con el mayor de los silencios, sacó a los 2 pequeños por la ventana, los envolvió en su propio abrigo, raído pero cálido, y emprendió la marcha en la oscuridad. Se habían convertido en fugitivos, en parias. Su única brújula era aquel papel arrugado, su único destino, el pozo inundado. La sociedad los había descartado, pero ellos construirían su propio mundo lejos de la soberbia humana. Si sientes en tu pecho el eco de esta misma indignación, si reconoces que la verdadera grandeza no reside en los títulos de propiedad ni en el saldo de una cuenta bancaria, sino en la nobleza del espíritu y en el respeto por las leyes silenciosas de la naturaleza, te invito a unirte a nuestra hermandad. Suscríbete a este canal, deja tu me gusta para que esta historia de resistencia viaje lejos y comparte este relato con aquellos que aún valoran la sabiduría de nuestros ancestros. Y dime, guardián de la memoria, ¿desde qué rincón del mundo, desde qué ciudad o pequeño pueblo estás escuchando este mensaje? Deja tu huella en los comentarios, porque juntos somos el legado que no podrá ser borrado. El viaje hacia la parcela 49 fue una prueba de resistencia. Caminaron durante 3 días bajo un sol que comenzaba a dar los primeros avisos de su furia inminente. Los zapatos de los niños, demasiado grandes y gastados, levantaban nubes de polvo blanco. Mateo cargaba a Clara sobre sus hombros durante horas, sintiendo cómo los músculos de su espalda ardían como cuerdas a punto de romperse. Pero nunca se quejó. Su silencio era un escudo que protegía la inocencia de los pequeños. Cuando finalmente llegaron al límite del valle, el paisaje que los recibió fue desolador. No había árboles frondosos, ni prados verdes, ni una cabaña de madera esperándolos. Frente a ellos, el terreno se abría en una inmensa y brutal cicatriz de roca caliza. Era una cantera que había sido explotada décadas atrás y luego abandonada a su suerte. En el fondo de esta inmensa depresión de piedra yacía el pozo inundado. Era una masa de agua estancada, expuesta de lleno al sol implacable del mediodía. El agua tenía un color verdoso, casi enfermizo. Al acercarse, el hedor a podredumbre y lodo golpeó el rostro de Mateo. Los mosquitos zumbaban en enjambres espesos sobre la superficie estancada. Las orillas estaban cubiertas de algas muertas y costras de sal. Elías se aferró a la pierna de Mateo mirando el agua turbia con ojos enormes y asustados. «Tengo sed, Mateo», susurró el niño con la voz quebrada. «Pero esa agua huele a muerte». Mateo se arrodilló frente al borde del pozo. Tocó el agua. Estaba caliente, espesa, casi hirviendo por la acción directa de los rayos solares. Era un caldo de cultivo para la fiebre tifoidea y la disentería. El sol estaba utilizando la vasta superficie del agua como un panel térmico gigante, calentando el líquido y acelerando la proliferación de bacterias mortales. La desesperación amenazó con asfixiar a Mateo. Sintió un nudo frío en el estómago. Los había sacado de un orfanato frío para traerlos a morir de sed frente a un pozo venenoso. Sus manos temblaron por un instante. De repente, un estruendo ensordecedor rompió el silencio del valle. Un pesado camión Ford de la época, pintado de un negro brillante que contrastaba grotescamente con el polvo del camino, se detuvo violentamente al borde de la cantera. Del vehículo descendió un grupo de hombres. Al frente venía don Alarico. Vestía un traje de lino inmaculado, botas de cuero pulido y un sombrero panamá que bloqueaba cuidadosamente el sol de su rostro aristocrático. Lo acompañaban 2 hombres con gafas de montura redonda y planos bajo el brazo, sus ingenieros jefe, traídos directamente de la capital. Don Alarico se acercó al borde del acantilado, sacó un pañuelo de seda de su bolsillo y se tapó la nariz, mirando hacia abajo con una mezcla de asco y diversión. «Vaya, vaya, así que los rumores eran ciertos», gritó don Alarico, su voz resonando en las paredes de piedra. «¿El hijo del viejo minero ha vuelto para reclamar su majestuoso imperio de lodo?» Los ingenieros rieron por lo bajo, ajustándose las gafas.
Mateo se puso de pie, colocando instintivamente su cuerpo frente a los niños, como un lobo joven protegiendo a sus cachorros. «Este es mi terreno, señor», dijo Mateo, su voz firme y sin temblar, aunque su corazón latía desbocado. «Tenemos los papeles». «Oh, no dudo que los tengas, muchacho», respondió el terrateniente con una sonrisa burlona que le torcía el bigote. «El Estado tiene un sentido del humor muy peculiar al regalar basureros a los huérfanos. Dime, genio de las finanzas, ¿qué planeas hacer con esa fosa séptica? ¿Embotellarla y venderla como perfume?» Uno de los ingenieros, un hombre de rostro pálido que nunca había levantado una piedra en su vida, dio un paso adelante, adoptando un tono falsamente didáctico, rebosante de soberbia académica. «Escucha con atención, chico. Te lo explicaré para que tu mente no educada pueda entenderlo», dijo el ingeniero señalando el pozo verde con su pluma estilográfica. «Eso que ves ahí abajo es una trampa mortal de estancamiento termodinámico. El agua está atrapada en una cuenca impermeable de piedra caliza. No fluye. No respira, el sol calienta la masa hídrica, creando un estrato térmico que fomenta el crecimiento bacteriano. Si le das una sola gota de eso a esos niños flacuchos que escondes detrás de ti, estarán muertos por disentería en 3 días. Don Alarico asintió, orgulloso de su empleado. «La piedra no se come, muchacho, y la piedra no se bebe». Mis ingenieros acaban de instalar el sistema de bombeo de presión rotativa más avanzado del continente en mi hacienda, bombas diésel de triple cilindro. Extraemos 100.000 litros de agua cristalina por hora, directamente desde las venas más profundas del acuífero. ¿Sabes cuánto costó ese milagro de la modernidad? $4.850. Eso es poder, eso es progreso. Tú tienes un hoyo que cuesta exactamente $0 y que solo sirve para criar mosquitos. Mateo miró fijamente a los ojos de don Alarico. No había odio en su mirada, solo una calma profunda, la calma de la tierra antes de un terremoto. «¿Y qué ha venido a buscar aquí, entonces?», preguntó el muchacho, cortando el aire con su voz serena. Don Alarico chasqueó la lengua, fingiendo lástima. «Caridad, muchacho, caridad cristiana. Te ofrezco $5 por este terreno inútil. Lo usaré como vertedero para los desechos de mis bombas. Es un buen trato. Toma a esos niños, compra unos boletos de tren y váyanse lejos, donde no ofendan la vista de la gente de bien». Los ingenieros volvieron a reír, una risa metálica, desprovista de alma. Para ellos el agua era un problema matemático, la tierra un recurso a exprimir y Mateo un estorbo estadístico. «Mi padre me dejó esto», respondió Mateo lentamente, acariciando con sus dedos callosos la cabeza de Elías. «Y la tierra siempre provee a quienes saben escucharla en lugar de gritarle. Guarde sus $5, señor. Los necesitará más que yo cuando el cielo se cierre». El rostro de don Alarico se contorsionó de furia ante la insolencia del marginado. Su rostro enrojeció bajo el sombrero Panamá. «Morirán de sed, idiota arrogante», escupió el terrateniente, perdiendo toda su compostura. «Beberán lodo hasta que se ahoguen. Márquense mis palabras cuando vengan suplicando a mis puertas por una jarra de agua pura, los dejaré beber del mismo abrevadero que a mis cerdos». Con un giro violento sobre sus talones, don Alarico marchó de regreso a su ruidoso camión. Los motores rugieron, escupiendo una espesa nube de humo negro que asfixió el aire durante varios minutos, y el vehículo desapareció por el camino de tierra, dejando a Mateo y a los niños envueltos en un silencio sepulcral, a solas con el sol abrasador y el pozo de agua podrida. Clara comenzó a llorar en silencio, aferrada a los pantalones raídos de Mateo. Elías miraba el estanque verde, aterrorizado por la sentencia de muerte pronunciada por los hombres ricos. «¿Es verdad, Mateo?», preguntó Elías con un hilo de voz. «¿Vamos a morir si bebemos de ahí?». Mateo no miró el agua verde, no miró el pozo estancado. Su mirada se elevó hacia las paredes monumentales de la cantera de piedra caliza. Observó las grietas, las fallas naturales, las vetas más oscuras, donde la roca parecía sudar un polvo antiguo. Recordó las noches frente al fuego en sus primeros años de vida, antes del orfanato, cuando su padre, un minero silencioso y sabio, le enseñaba a leer el esqueleto del mundo. «Los hombres ricos miran el agua y piensan que está atrapada», susurró Mateo, arrodillándose para quedar a la altura de los ojos de los niños. Sus manos, firmes y cálidas, secaron las lágrimas de Clara. Creen que el agua necesita motores de hierro y dinero para moverse, pero el agua no pertenece al sol, pequeños. El agua pertenece a la oscuridad de la piedra. Mateo se puso de pie y caminó hacia un rincón olvidado de la cantera, donde un montón de escombros y herramientas oxidadas yacían abandonados desde hacía décadas. Bajo una lona podrida encontró lo que buscaba:
un pico de minero. El mango de madera de nogal estaba oscurecido por el sudor de generaciones pasadas. La punta de hierro forjado, aunque oxidada, conservaba su filo implacable. Su costo en el mercado, $0. Su valor en las manos adecuadas, incalculable. «No beberemos agua verde», dijo Mateo, sopesando el pesado pico en sus manos, sintiendo el centro de gravedad del arma, la extensión de su propia voluntad. «Y no dejaremos que el sol nos robe lo que nos pertenece por derecho. Vamos a devolverle el agua a la montaña, y la montaña a cambio nos la devolverá pura». El sol caía a plomo sobre el Valle de los Lamentos. La cuenta regresiva hacia el infierno térmico había comenzado, pero en el fondo de aquella cicatriz de piedra, un huérfano solitario acababa de declarar la guerra a la física de la superficie, levantando un pico oxidado contra la arrogancia de un mundo que solo entendía el lenguaje del dinero. El eco metálico del hierro contra la roca comenzó a sonar esa misma tarde. Clang, clang, un sonido rítmico, solitario, que rebotaba contra las paredes de la inmensa cantera abandonada y se perdía en la inmensidad del Valle de los Lamentos. Mientras, don Alarico y sus ingenieros brindaban con coñac importado en los salones refrigerados de su mansión, felicitándose por la instalación de sus ruidosas bombas diésel de 4.850 $, Mateo, con el estómago vacío y los músculos ardiendo por la fatiga, descendía al nivel más bajo del pozo estancado. Trabajaba en secreto, oculto en las entrañas de la tierra, lejos de las miradas burlonas de la élite. Su plan no era extraer el agua hacia la superficie, como dictaba la soberbia de la ingeniería moderna. Su plan, dictado por la sabiduría milenaria que su padre le había susurrado en la infancia, era exactamente el opuesto. Iba a entregarle el agua a las profundidades. El ingeniero de la capital se había burlado, llamando a la cantera una trampa mortal de estancamiento termodinámico. Y en la superficie tenía razón. El sol golpeaba la masa de agua estancada, elevando su temperatura por encima de los 35 grados centígrados. Esta inmensa exposición solar convertía el pozo en una incubadora gigante. La radiación ultravioleta y el calor extremo destruían el oxígeno disuelto y alimentaban una explosión de cianobacterias tóxicas. Era un caldo de muerte. Pero lo que los hombres de libros y corbatas ignoraban, cegados por sus fórmulas de extracción forzada, era la anatomía secreta de la piedra caliza. La cantera no era un tazón de cerámica impermeable, era un queso suizo de proporciones geológicas. Debajo de esa costra de sedimentos endurecidos por décadas de abandono, la montaña escondía una red capilar de cavernas, fisuras y canales kársticos, una garganta seca que llevaba años esperando beber. Mateo no golpeaba a ciegas. Con la yema de sus dedos ensangrentados, palpaba las paredes de roca cerca de la base del pozo podrido. Buscaba las vetas de humedad, los lugares donde el musgo muerto indicaba una antigua corriente. Buscaba el punto de fractura. La física detrás del plan de este joven marginado era tan elegante como aplastante. Si lograba romper la costra calcárea que sellaba el fondo del pozo, la inmensa presión hidrostática, el peso aplastante de miles de toneladas de agua estancada, forzaría al líquido a precipitarse por las grietas abiertas. La gravedad, la fuerza motriz más antigua, constante y absolutamente gratuita del universo, haría el trabajo por el que don Alarico pagaba fortunas en combustible fósil. Pero la magia real ocurriría en el viaje hacia la oscuridad. Al descender por las fisuras de la montaña, el agua abandonaría la superficie hirviente. Entraría en los pulmones de la tierra, donde reina la inercia térmica absoluta. A pocos metros bajo la roca, la temperatura se desploma y se estabiliza en unos perfectos y constantes 14 grados centígrados, sin importar si afuera hay una tormenta de nieve o un infierno solar. Este principio de geotermia pasiva frenaría en seco cualquier proliferación bacteriana. Además, a medida que el agua atravesara cientos de metros de poros de piedra caliza y arena subterránea, sufriría una filtración mecánica extrema. Las toxinas, el lodo y las algas quedarían atrapadas en la piedra. Lo que llegaría a las cavernas profundas no sería el caldo verde de la superficie, sino lágrimas de cristal puro, repletas de minerales vitales. Clang, clang, Mateo golpeó durante 3 noches consecutivas. Sus manos se llenaron de ampollas que reventaban y volvían a formarse, manchando de rojo el mango de nogal del pico. Elías y Clara lo observaban desde un refugio improvisado bajo un saliente de roca, con los ojos muy abiertos, confiando ciegamente en el hermano mayor que los había rescatado del infierno.
La noche del cuarto día, bajo la luz fantasmal de una luna menguante, Mateo levantó el pico por encima de su cabeza, reuniendo las últimas reservas de energía de su cuerpo desnutrido y asestó un golpe brutal contra una grieta oscura en la base del estanque. El hierro penetró profundo. Hubo un crujido sordo, como el quejido de un gigante despertando. Luego, un sonido de succión monstruoso. Mateo tiró del pico y retrocedió rápidamente. La costra de roca se resquebrajó en forma de telaraña. De repente, el fondo del pozo cedió. Un remolino colosal se formó en la superficie del agua verde y pestilente. La tierra estaba abriendo sus fauces, tragándose el estanque entero. El lodo, las algas muertas y el agua caliente fueron arrastrados hacia el abismo negro con un rugido ensordecedor. En cuestión de horas, el pozo de la superficie quedó completamente seco, revelando una inmensa boca de cueva descendente que respiraba un aire frío, limpio y con aroma a mineral antiguo. Mateo había gastado exactamente $0. No quemó diésel, no instaló tuberías de cobre. Simplemente comprendió que para purificar lo corrompido, a veces hay que ocultarlo de la luz cegadora y entregarlo al silencio y al frío de la tierra. Encendiendo una antorcha improvisada con trapos y grasa animal, Mateo tomó de la mano a los niños y comenzaron a descender por la garganta de piedra recién abierta. El aire caliente y asfixiante de la cantera fue reemplazado de inmediato por una brisa fresca y constante. Era el efecto chimenea. El aire frío y denso del subsuelo empujaba hacia afuera, creando un sistema de ventilación natural. 100 metros bajo tierra llegaron a una bóveda colosal. Allí, el milagro se había consumado. El agua que había sido succionada se había filtrado a través de inmensos estratos de roca porosa y ahora caía en cascadas finas y delicadas, reuniéndose en una cuenca natural de mármol blanco. Ya no era verde. Era transparente como el diamante. Mateo llenó el cuenco de madera y se lo ofreció a Clara. La niña dio un sorbo vacilante y luego abrió mucho los ojos. Una sonrisa iluminó su rostro sucio. «Está fría, Mateo, y sabe a lluvia nueva», exclamó. Elías bebió después. Y finalmente, Mateo. El agua bajó por su garganta irritada como un bálsamo celestial, devolviéndole la vida a cada célula de su cuerpo agotado. Habían encontrado su santuario. Mientras la superficie se preparaba para arder, ellos estarían protegidos en el útero frío de la montaña. Y entonces, el cielo sobre el Valle de los Lamentos dejó de fingir compasión. La prueba de la naturaleza, el castigo definitivo contra la arrogancia humana, descendió con una furia silenciosa y brutal. No fue una tormenta, ni un huracán, fue la ausencia total y absoluta de piedad. Una anomalía climática, un anticiclón estacionario masivo, se instaló sobre la región, bloqueando cualquier frente de humedad. Los meteorólogos de la capital la llamarían más tarde la gran bomba térmica de 1932. Durante semanas, que pronto se convirtieron en meses, ni una sola nube manchó el cielo blanco y abrasador. El sol se convirtió en un verdugo incansable. Las temperaturas en la superficie superaron los 42 grados centígrados a la sombra y el viento soplaba no para refrescar, sino como el aliento de un horno industrial secando la garganta y agrietando los labios. En la superficie, el imperio de Don Alarico comenzó a desmoronarse con la rapidez de un castillo de arena golpeado por una ola. La técnica del péndulo del destino comenzó a oscilar sin piedad. Arriba, en la hacienda de los ricos, el pánico se transformaba en histeria. Los vastos lagos artificiales que los ingenieros habían construido a cielo abierto estaban sufriendo las leyes implacables de la termodinámica. Con una inmensa superficie expuesta a los vientos cálidos y al sol directo, la tasa de evaporación era monstruosa. Perdían miles de litros por hora. El agua literalmente desaparecía en el aire caliente. Desesperado, Don Alarico ordenó encender las bombas diésel de 4.850 $, a su máxima capacidad, obligándolas a operar 24 horas al día para extraer agua de los pozos freáticos y salvar sus cosechas de algodón y su ganado de pedigrí. Pero la naturaleza no perdona la ignorancia. Al bombear sin descanso, rompieron el equilibrio de recarga del acuífero. El nivel freático cayó en picada. De repente, los monstruos de acero de la capital comenzaron a chillar. Las bombas de triple cilindro, diseñadas para succionar agua, comenzaron a tragar aire y fango espeso. Se produjo un fenómeno físico destructivo conocido como cavitación. Burbujas de vapor se formaban dentro de las turbinas debido a la caída brutal de presión y, al colapsar, generaban ondas de choque microscópicas con la fuerza de pequeñas explosiones.
Los impulsores de acero inoxidable, que habían costado una fortuna, fueron destrozados desde adentro como si hubieran sido masticados por dientes de hierro. Los motores se sobrecalentaron, uno tras otro, con estruendos ensordecedores y nubes de humo negro y denso. Los motores estallaron, arrojando aceite hirviendo sobre la tierra reseca. «Arréglalos. Te pago para que los arregles», gritaba don Alarico, con el rostro cubierto de hollín, agarrando por el cuello al ingeniero jefe. «No hay nada que arreglar, señor», sollozaba el académico, viendo cómo sus teorías de papel se quemaban en el fuego de la realidad. «El acuífero está vacío, las máquinas están destruidas, el agua se ha ido». El paisaje de la hacienda era apocalíptico. Cientos de vacas de raza colapsaban bajo el sol, sus lenguas hinchadas por la sed. Las plantaciones de algodón, que debían generar fortunas, eran ahora campos de palos grises y quebradizos. Los peones abandonaban la tierra, huyendo hacia la capital. El dinero en la cuenta bancaria de don Alarico seguía intacto, con miles de dólares acumulados, pero en ese infierno blanco, un fajo de billetes no podía comprar un solo vaso de agua. La élite, que se creía dueña del mundo, descubrió con horror que no eran más que prisioneros de su propia ceguera tecnológica. Pero abajo, en la profunda oscuridad del pozo inundado, el péndulo marcaba un ritmo de paz absoluta. Mateo estaba sentado sobre una roca lisa, tallando un pequeño juguete de madera para Elías, mientras Clara canturreaba una melodía infantil, chapoteando con sus pies descalzos en la piscina cristalina. A 60 metros bajo la superficie abrasadora, la temperatura seguía siendo de 14 grados exactos. El aire, purificado y enfriado por la inmensa masa térmica de la roca caliza que los rodeaba, acariciaba sus rostros. No había evaporación, no había bombas mecánicas que pudieran romperse. El ingenio de Mateo no solo había salvado el agua, sino que había creado un ecosistema perfecto y cerrado. La presión capilar de la montaña, recargada por filtraciones profundas e inalcanzables para las raíces de la superficie, mantenía la piscina subterránea constantemente llena. El agua fluía sola, impulsada por la geometría de la piedra. Su costo de mantenimiento diario era de $0, su fiabilidad del 100%. El muchacho marginado, el huérfano al que habían humillado y condenado a morir bebiendo lodo, ahora reinaba en silencio sobre el único tesoro real que quedaba en un radio de 100 kilómetros. No tenía sed, no tenía miedo, solo sentía el peso de una responsabilidad antigua y sagrada. Sabía que, tarde o temprano, los monstruos de arriba terminarían de morir y los hombres rotos vendrían arrastrándose hacia la única puerta de salvación. Y cuando llegara ese momento, Mateo sabía exactamente lo que tenía que hacer. Su padre no lo había criado para ser un rey cruel, sino para ser un guardián del conocimiento, un faro de humanidad en medio de la oscuridad moral de los tiempos modernos. El infierno blanco no tuvo piedad. Al cumplirse la 12ª semana sin una sola gota de lluvia, el Valle de los Lamentos se había transformado en un inmenso cementerio de vanidad. El silencio que ahora reinaba en la superficie no era el silencio pacífico de la naturaleza descansando. Era el silencio agónico de la derrota. En la gran mansión de la colina, los espejos de marco dorado reflejaban a un hombre roto, don Alarico, el señor todopoderoso que alguna vez creyó que el mundo entero tenía un precio en dólares, deambulaba por los pasillos polvorientos de su palacio como un fantasma en su propia tumba. Sus ingenieros de la capital habían huido semanas atrás, cobardes y derrotados, llevándose sus inútiles diplomas y sus planos humillados por la realidad. Las monstruosas bombas de 4.850 $0 yacían en los campos, convertidas en esqueletos de acero retorcido, oxidados y mudos. Su ganado de élite, sus caballos de pura sangre, todo había perecido bajo el látigo inclemente del sol. El terrateniente se detuvo frente a su caja fuerte. Con manos temblorosas, giró la combinación y abrió la pesada puerta de hierro. Adentro, ordenados en fajos perfectos, descansaban decenas de miles de dólares. Billetes crujientes, títulos de propiedad, bonos del Estado. Don Alarico tomó un puñado de billetes y los miró con los ojos enrojecidos, hundidos en sus cuencas por la deshidratación severa. Sus labios estaban agrietados, sangrantes, cubiertos por una costra blanca y dolorosa. Con un gruñido ahogado que sonó más a un sollozo, arrojó el dinero al suelo de mármol. De repente, la verdad más antigua y absoluta de la termodinámica y de la biología humana lo golpeó con la fuerza de un mazo. El papel no se puede beber, el oro no hidrata.
Cuando la naturaleza retira su gracia, toda la riqueza del mundo es solo basura acumulada. La sed, ese juez implacable que no entiende de clases sociales ni de apellidos ilustres, lo obligó a hacer lo impensable. Tomó una cantimplora de plata vacía, un cubo de hojalata abollado y salió de su mansión. La caminata hacia la parcela 49, hacia el pozo del marginado, fue un vía crucis de humillación. Cada paso que daba sobre la tierra agrietada era un latigazo a su orgullo. El sol de mediodía lo castigaba, calentando el aire a 45 grados centígrados. Don Alarico tropezaba, cayendo de rodillas sobre el polvo, levantándose a duras penas, empujado únicamente por el instinto animal de supervivencia. En su mente febril recordaba las palabras que le había escupido a Mateo. Cuando vengan suplicando a mis puertas por una jarra de agua pura, los dejaré beber del mismo abrevadero que a mis cerdos. Ahora el cerdo era él, arrastrándose hacia el basurero que había despreciado por $5. Cuando finalmente llegó al borde de la inmensa cantera abandonada, don Alarico se asomó al abismo esperando encontrar la muerte. Esperaba ver los pequeños cadáveres de los niños huérfanos junto a un charco de lodo tóxico y evaporado. Pero lo que sintió lo dejó paralizado. No subía el hedor a podredumbre, no subía el calor asfixiante. Lo que acarició su rostro quemado fue una brisa, una corriente de aire frío, constante y purificador que emergía desde las profundidades de la tierra. Era el efecto chimenea en su máxima expresión, el aire denso y refrigerado a 14 grados centígrados, empujando hacia la superficie un abrazo termodinámico que anunciaba la vida. Temblando, el terrateniente comenzó a descender por los rústicos escalones que Mateo había tallado en la roca durante las últimas semanas. A medida que bajaba, el infierno exterior iba desapareciendo. La luz cegadora del sol dio paso a una penumbra azulada y serena. A los 30 metros de profundidad, la temperatura cayó en picada. El sudor frío perló la frente de don Alarico. Y entonces, a los 60 metros, en la inmensa bóveda de piedra caliza, lo escuchó. Plip, plop, shh. El sonido del agua pura, fluyendo libremente desde las fisuras capilares de la montaña hacia una balsa natural de mármol blanco, ajena por completo a la sequía de la superficie. Al pie de la piscina de roca, de pie con la postura solemne de un antiguo guardián, estaba Mateo. Su ropa seguía siendo humilde, pero estaba limpio, su rostro irradiaba la salud y la paz de alguien que vive en perfecta sincronía con su entorno. A pocos metros, Elías y Clara jugaban a construir pequeñas represas con guijarros, riendo, completamente a salvo de la furia climática. Don Alarico soltó el cubo de hojalata, que resonó con un eco patético en la caverna. Sus piernas fallaron y cayó de rodillas sobre la piedra fría, justo frente al huérfano de 16 años al que había humillado. El hombre que había gastado miles de dólares para fracasar, ahora se arrodillaba ante el niño que había gastado $0 para triunfar. «Agua», graznó el terrateniente, con la voz rota, extendiendo sus manos temblorosas. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que su cuerpo apenas podía producir. «Por el amor de Dios, te lo ruego, te daré todo. Te daré mi hacienda, mis escrituras, el dinero en mi caja fuerte. Te haré rico, muchacho. Solo dame de beber, solo un trago». Mateo lo miró en silencio. La justicia poética colgaba en el aire frío de la caverna, pesada y absoluta. En ese instante, Mateo tenía el poder de los dioses. Podía rechazarlo, podía dejarlo morir en la superficie, vengando así la crueldad del orfanato, la arrogancia de la academia, el desprecio de las élites. Podía devolverle cada palabra de burla multiplicada por 1000. Pero el ego es una enfermedad de los débiles, y Mateo estaba forjado con el hierro de la tierra. El muchacho no sonrió con malicia, no alzó la voz. Lentamente se acercó a la balsa de agua cristalina y sumergió el cuenco de madera rústica, el mismo que los ingenieros habían mirado con asco. Lo llenó hasta el borde con el líquido helado y purificado por kilómetros de inercia térmica y filtración geológica pasiva. Caminó hacia don Alarico, pero antes de entregarle el cuenco, Mateo habló y su voz resonó con la autoridad de un mentor ancestral, serena pero firme como el granito. «Guárdese su dinero, don Alarico», dijo Mateo suavemente. Allá arriba, en su mundo de papel y ruido, ustedes creyeron que la naturaleza era un esclavo al que podían azotar con motores y cadenas de acero. Gastaron casi $5,000 tratando de arrancarle a la tierra lo que ella no quería dar. Yo no gasté un solo centavo. Yo no vine a conquistarla con soberbia. Solo usé un pico viejo, abrí la roca y le di al agua un lugar oscuro y frío para esconderse del sol.
Usted intentó comprar la vida, yo simplemente la protegí. Mateo le tendió el cuenco. La tierra no acepta cheques, señor, y el agua no sabe de rencores. Beba, es gratis, como todo lo que realmente importa en este mundo. El terrateniente tomó el cuenco con ambas manos, como si estuviera recibiendo el santo grial. Llevó la madera a sus labios rotos y bebió. El agua, a 14 grados exactos, cargada de minerales milenarios, inundó su garganta marchita. Era el néctar más exquisito que había probado en su vida, infinitamente superior al vino francés que acumulaba en sus bodegas. Mientras bebía, gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas polvorientas, cayendo y mezclándose con el agua pura de la montaña. Lloraba de alivio, sí, pero también lloraba por el peso aplastante de su propia vergüenza. La máxima humillación para un hombre arrogante no es ser golpeado con violencia, es recibir la caridad y el perdón absoluto de aquel a quien consideraba inferior. En las semanas siguientes, la noticia del milagro del pozo inundado se esparció como pólvora por los restos del valle. Uno a uno, los arrogantes, los ricos arruinados, los ingenieros sin respuestas, peregrinaron hacia la parcela 49. Descendieron a la oscuridad con la cabeza gacha y a ninguno se le negó el agua. Mateo, junto con el pequeño Elías y Clara, organizó un racionamiento justo. Basado en la física capilar del manantial, la montaña daba lo suficiente para que nadie muriera, siempre y cuando nadie tomara más de lo que necesitaba para vivir. La solución low-tech, basada en la presión hidrostática, la masa térmica y la protección contra la radiación ultravioleta, había vencido a la cumbre de la tecnología moderna y al poder del capital. El pozo de $0 salvó al Valle de los Lamentos de la extinción total, mientras que las calderas de $4.850 se convirtieron en monumentos a la estupidez humana. Cuando las lluvias finalmente regresaron, meses después, lavando la tierra y devolviendo el color azul al cielo, el mundo ya no era el mismo. Don Alarico nunca volvió a usar su sombrero Panamá con la misma soberbia. Su hacienda se recuperó lentamente, pero él sabía que ya no era el dueño absoluto del valle. El verdadero señor de aquellas tierras era un joven que había convertido una herida de piedra en un santuario eterno. Mateo no aceptó fortunas, no construyó mansiones. Se quedó en su pedazo de tierra viendo crecer a Clara y a Elías fuertes y sanos. Su legado no fue una cuenta bancaria, sino la demostración viva de que la sabiduría ancestral, la humildad frente a las leyes inquebrantables del universo y el amor desinteresado por los vulnerables forman la única fortaleza que ni el tiempo ni el clima pueden derrumbar, y así concluye nuestro viaje, guardianes de la verdad. Esta historia no es solo un eco del pasado, es un espejo de nuestro presente. Vivimos en una era que idolatra el ruido, la tecnología costosa y la acumulación infinita. Nos dicen que si un problema no se resuelve gastando miles de dólares y enchufando una máquina compleja, entonces no tiene solución. Nos quieren convencer de que somos dependientes de sus sistemas frágiles y de sus élites arrogantes. Pero la historia de Mateo nos recuerda el manifiesto más poderoso de la resistencia humana. La verdadera independencia nace del conocimiento, de la comprensión de nuestro entorno y de la humildad para trabajar a favor de la naturaleza, no en su contra. La masa térmica, la gravedad, la inercia de la Tierra son herramientas gratuitas, entregadas por el Creador, esperando ser utilizadas por mentes silenciosas y corazones nobles. No necesitamos su permiso para sobrevivir, ni su dinero para prosperar. Si tu espíritu resuena con este mensaje, si crees que la sabiduría antigua debe prevalecer sobre la soberbia moderna, es tu deber proteger esta llama. Suscríbete al Legado Austral ahora mismo. Deja tu me gusta para desafiar a los algoritmos vacíos y comparte este audio documental con tus hijos, con tus amigos, con aquellos que aún saben mirar la tierra con respeto. Y antes de marcharte, hazme saber en los comentarios, ¿desde qué ciudad o pequeño rincón del mundo estás forjando tu propio legado de resistencia y escuchando nuestra voz? Escribe el nombre de tu hogar allí abajo. Hasta nuestro próximo encuentro, mantente firme, mantente sabio y sobre todo, nunca olvides que el poder más grande del universo no hace ruido al nacer, simplemente fluye, en silencio desde las profundidades.